Bien, hermanos, yo quiero invitaros a que tengamos un primer encuentro con la palabra escrita. Como sabéis, a mí me gusta leer varios versículos de entrada, aquellos que tenéis por buena costumbre anotar, para que lo podáis anotar, y los que somos más cómodos ya, pues podemos poner la predicación en estos días de la semana para escucharla de nuevo y poder ver los fallos del predicador, ¿eh? Pero bueno, eso debe ser lo menos. Yo me escucho a veces y digo, yo no sé los hermanos cómo me aguantan, pero bien, hay mucha misericordia en esta sala. Yo quiero invitarte a que vayas conmigo a la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y la verdad, hermano, a mí es un tema que siempre me gusta mucho. Y creo que tiene mucha importancia y mucha relevancia, y más en los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos y quizá los que nos toquen de vivir. Si Dios nos prolonga la vida y Él tarda en venir, pues iremos viendo más cosas al respecto. Pero vamos a ir al capítulo 3, versículo 14. Y Pablo se está dirigiendo a su discípulo Timoteo. En ese momento él ya era pastor en Éfeso, una ciudad muy importante, una iglesia cosmopolita, como ya va siendo las iglesias en España, con personas de distinta cultura, distintos niveles sociales, distintos niveles de educación, es decir, una iglesia muy multifacética. Y esta carta, los que han estudiado este tema, dice que habla de un periodo entre el primer y el segundo encarcelamiento de Pablo. Estaba en la ciudad de Filipos. Entonces él se dirige a Timoteo, y siempre a Timoteo él se dirige como su maestro, como su pastor, como el que le ha formado en el ministerio, el que conoce toda su trayectoria desde que era joven y él se lo llevó para que le acompañara en el ministerio apostólico, y viendo también su desarrollo, pues fíjate la gran confianza que le deja como responsable de una iglesia muy importante. Una iglesia, como he dicho, con mucho nivel de personas muy distintas, y que necesitaba él enfrentarse como pastor a cómo pastorear y cómo presidir y dirigir ese grupo. Y él en esta carta le da una serie de recomendaciones de todo tipo, para que como pastor él pueda ejercer un ministerio aprovechable y el que debe de ser realizado a una congregación. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Verdad? Pero Pablo intuye que no sabe cuándo va a poder ir, pero antes de ir le quiere escribir para darle una serie de instrucciones. Para que si tardo, y esto es lo que quiero enfatizar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y el título de esta meditación es lo que viene a continuación: columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Es decir, al principal, en un sentido, a la persona más representativa, con más responsabilidad, con más influencia, Pablo le dice, te voy a escribir antes de que llegue y podamos hablar y podamos comentar y tú me puedas dar información y rendir cuentas de cómo debe ser tu comportamiento en la iglesia, que es la casa de Dios. Y añade algo que no debería nunca de olvidarse, hermano, que es la columna y el baluarte de la verdad. Si en algún sitio de este mundo se va a decir a las personas cuál es la verdad, debe ser la iglesia.
Y yo estoy hoy en la iglesia. Estamos en la iglesia y después vamos a explicar algo de esto. Así que yo hoy espero que lo que aquí se diga, se enseñe, se promueva, se averigüe, sea la verdad. Porque ¿quién no ha escuchado esa palabra, como aquí el inglés parece que se impone, y lo voy a decir con todo atrevimiento, fake news? A ver, los ingleses, ¿lo he dicho bien? Más o menos, ¿no? Pero ¿qué significa fake news? Noticias falsas, ¿no? Y hay una liada que si esto es una noticia falsa, que si esto es un bulo. Ya incluso en España está saliendo o ha salido una ley que prohíbe o que persigue el que se digan noticias falsas o bulos. Pero hay toda una corriente, incluso que utilizan muy acertadamente, incluso los políticos, para decir mentiras con respecto al contrincante, o organismos que quieren sembrar dudas, y estamos en un mundo que ya tú no sabes si cuando escuchas las noticias, sea por televisión, sea por radio o sea por un foro informativo, si lo que te están contando es verdad o mentira. Todavía no sabemos qué es lo que ha pasado con el apagón, ¿no? Incluso existe la teoría que vinieron los marcianos y chuparon la electricidad de España. Bueno, esperemos que algún día sepamos la verdad, ¿no? Aunque parece que es difícil y complejo averiguar exactamente qué pasó, aunque ya se va camino. Y hay toda una investigación tremenda, ¿verdad?, de los técnicos, de los que saben de estas cosas, para poder decirle a los españoles y al mundo entero por qué tuvimos ese gran apagón. Pero que nos digan la verdad, ¿no? Porque ahora mismo hay una serie ahí de historias. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia debe ser, no debe ser, es el baluarte y la columna de la verdad. ¿Pero por qué? Ahora vamos a averiguar por qué es esto la iglesia. Y añade esta declaración de fe tremenda, ¿verdad?, que viene a continuación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjate, qué información. Ya hemos entrado inmediatamente en el capítulo de la gran verdad. La verdad de Dios, la verdad de la actuación de Dios en la humanidad. Pero vamos a quedarnos también con esa expresión para que sepas cómo conducirte. Porque eso habla de nosotros. No solamente en esta carta vamos a leer, yo os recomiendo que tenéis toda una semana para leerla. No solamente son instrucciones, que lo son, a él en concreto, y son comportamientos de relaciones humanas, sino que hay una serie de indicaciones en diversos estratos de los miembros de la iglesia, de cómo debe ser el comportamiento entre ellos. El respeto, la deferencia, ¿verdad? Pero es que todas las cartas apostólicas de Pablo, la mayoría de las cartas, siempre están enfocadas a que los que las reciben primero tengan la información verdadera de Dios, verdadera de Jesucristo. Pero que esa información después marque su manera de comportarse en el mundo y en la iglesia. Y sobre todo, cuando somos convocados, somos reunidos, como en esta mañana, para que en el foro donde estamos, si hemos sabido y sabemos comportarnos, no solamente aquí, que hablaremos de alguna cosita aquí, en estas 2 horas que vamos a estar. Sí, no digo predicando, digo desde que entramos, ¿eh? No te asustes. No te asustes todavía. No te asustes todavía. Vamos a ver.
¿eh? Sino en tu vida, vamos a hablar de semana a semana, desde el domingo pasado en que fuimos convocados a la reunión principal de la iglesia, hasta este domingo, en este intervalo de la semana, hemos seguido siendo iglesia, amén. Seguimos siendo iglesia, lo que pasa es que los ladrillitos estamos por ahí esparcidos. Algunos nos hemos reunido por diversos motivos, el martes nos reunimos a orar, ayer algunos varones nos reunimos en una reunión para varones. Bien, pues nuestro comportamiento a lo largo de esa semana debe de haber sido el correcto, porque yo no dejo de ser iglesia, si es que el Espíritu Santo mora en mí. La iglesia más pequeñita eres tú, ¿eh? Lo mínimo que se despacha en iglesia es un creyente, si en tu vida está la presencia de Dios. Bueno, pues, ¿cómo debemos comportarnos? Quiero que vengas conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. En ese momento que vamos a leer ahora, Mateo 16, 13, Jesús anuncia a los discípulos que Él va a fundar su iglesia, que tiene el propósito de fundar su iglesia. Porque la palabra iglesia, que algunos ya saben de memoria, en el griego es eclesia, y que significa, realmente iglesia significa convocatoria o reunión de personas que son convocadas a una reunión con un propósito. O sea que la palabra iglesia, aunque todo el mundo relaciona la palabra iglesia con algo de culto, algo religioso, ¿no? Incluso cristiano, porque los cristianos, los creyentes son los que usamos más esa palabra, en realidad iglesia era una reunión, una convocatoria, una asamblea. Y Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, y ahora explicaremos un poquito, y sería interesante que fueras a buscar información para no alargar yo mucho este pasaje, pero vamos al versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Alguien sabe dónde está Cesarea de Filipo? ¿No? Bueno, está en Israel. Empecemos bien, ¿no? Está en lo que hoy es el norte de Israel, prácticamente en la frontera con Siria. Cesarea de Filipo fue una ciudad romana edificada por el hijo de Herodes. Le puso el nombre de Filipo, creo que era su propio nombre, y yo estaba allí, por eso puedo decirlo, estaba allí. Entonces, en ese lugar está muy cerca de las montañas del norte de Israel, y ahí hay una serie de manantiales, ¿vale? Y allí es donde nace prácticamente el río Jordán, una serie de fuentes que se van reuniendo. Pues en un cortado de una montaña, en una caverna, una gruta, hicieron un templo y varias dependencias relacionadas con el templo. Y en esa montaña había altares dedicados a divinidades y había todo un complejo de la ciudad. Si tú vas hoy allí, y hay fotos que te pueden informar, está la gruta, están los altares y están todos los restos que han descubierto y que han hecho allí como una exposición de capiteles, de columnas, de todo lo que allí había. Y en ese lugar se adoraba a una divinidad que era el dios Pan. Quizás te oriente más que Pan era mitad macho cabrío, mitad persona. Y era el dios de los bosques, el dios de la agricultura, habitaba en los bosques, tocaba la flauta y a las personas le producía una paz, un bienestar, pero se dedicaban a perseguir a otras divinidades femeninas y
a hacer sus orgías y sus historias. De ahí viene la palabra pánico, porque la gente quedaba como adormecida, ¿verdad?, como extasiada. Y en esa gruta que se ofrecían sacrificios, incluso se piensa que podía haber sacrificios humanos o relacionados con personas, se decía que estaba la puerta del infierno, la puerta del Hades. Y a Jesús no se le ocurre nada mejor que coger a sus discípulos y subir hacia Cesarea de Filipo, y se entiende que los llevó a contemplar aquel lugar. Yo creo que los discípulos estarían medio temblando y medio, diríamos, escandalizados, porque aquello más pagano no podía ser. Y ahí les hace la gran pregunta, ¿no? Dice, les dijo, mirad, estamos, espérate, 16, 13, sí, perdón. Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que Jesús, allí en aquel lugar, le pregunta que ¿quién dicen que es Él? Y ellos dijeron pues varias interpretaciones, unos que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otro que es Jeremías o alguno de los profetas, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, esa pregunta te la puede hacer el Señor en esta mañana, en este momento. ¿Quién es para mí? Y yo te la extiendo, ¿quién es para ti? Jesús. Yo creo que la mayoría diríamos hoy lo que respondió Pedro. No creo que ninguno tengamos una duda, ¿no?, a estas alturas, aunque pudiera ser que alguien no tuviera todavía muy clara quién era Jesús, o muy claro. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Empecemos diciendo que para tener una correcta o un correcto conocimiento de quién es Jesús, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Porque tú puedes tener un conocimiento intelectual de lo que sí dice el Evangelio, pero una percepción clara, por lo que leeremos más adelante, es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Él hablará de mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y después hablaremos del momento histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Y sobre esta roca, algunos piensan que Jesús en aquel momento estaba muy cerca de esa gran roca, ese gran cortado, esa montaña. Edificaré mi iglesia, y añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos piensan que Jesús pudo decir esta frase muy cerca de ese lugar. La roca inmensa, adornada con toda su parafernalia pagana, el templo allí, reluciente del dios este, y la gruta donde echaban los sacrificios y los restos de los animales y todo lo que esta gente ofrecía, y decían que aquella era la boca del infierno. Entonces Jesús dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy está la iglesia de Jesús en el mundo, y allí lo único que hay son ruinas. Cuando el Imperio Romano pensaba que nunca iba a caer, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le dio la autoridad a la iglesia de abrir
por medio del Evangelio, desatar y atar. Desatar a los perdidos y de atar, ¿verdad?, a los demonios o a la oposición. Si vienes conmigo, pero quédate con esa frase, edificaré mi iglesia. Jesús estaba anunciando que él iba a formar y a tener su asamblea, su iglesia. Si vamos a Primera de Pedro, al capítulo 2, porque claro, sabemos, ¿verdad?, que hay personas que dicen que esto se lo está diciendo a Pedro, ¿no? Que Pedro es la piedra, que Pedro tiene las llaves. Bueno, a ver lo que dice Pedro de sí mismo. Y en su primera carta, en el capítulo 2 y el versículo 4, dice: acercándoos a él. ¿Quién es él? No dice acercándose a mí. En absoluto, nunca jamás Pedro se hubiera atrevido a decir eso de sí mismo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Pedro escribe en varios momentos que Cristo es la cabeza, que Cristo es la piedra. En ningún momento él reclama o dice o expresa que él es la cabeza de la iglesia, aunque sea visible o no visible, ni es la roca, ni es sobre quien se está fundando y sosteniendo la iglesia en absoluto. Juan 14:6. Este es el lema de los senderistas cristianos. Juan 14:6. Digo senderistas cristianos los que formamos parte de ese grupo. Cada vez quedamos menos, pero todavía nos atrevemos. Juan 14:16. Mi Biblia ya está un poquito gastada. No 16, 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando le preguntaron, Jesús, muéstranos al Padre, Jesús, ¿cuál es el camino? ¿A dónde vas? ¿No? Y todo lo demás. Jesús dijo: yo soy la verdad. Si nosotros queremos saber cuál es la verdad absoluta, tenemos que conocer a Cristo. Lo que Él dijo, lo que Él enseñó y lo que hoy el Espíritu Santo está revelando. No vale esa frase tan democrática, tu verdad, mi verdad, la verdad del otro, todo el mundo tiene algo de la verdad, ¿verdad? Vamos a juntarnos y entre todos averiguaremos la verdad. Eso no existe. Eso es compartir el error. Porque la única verdad es Cristo. Si alguien quiere saber en este mundo qué es lo que hay, qué es lo que sucedió, qué es lo que sucederá, qué es lo que está sucediendo, tiene
que conocer a Cristo. Tiene que conocer su palabra. Tiene que tener la presencia del Espíritu Santo revelándole la verdad. Si no, como pasó no hace muchos días, andaremos en tinieblas. Si leemos ahora en Efesios capítulo 1, y ya diríamos, bueno, ¿dónde están los depositarios de la verdad? Porque es que hoy día muchísimos foros, muchísimos grupos religiosos se arrogan que ellos sí son los verdaderos, que ellos sí tienen la verdad, que en su foro es donde se maneja la verdad. En el capítulo 1 de Efesios y el versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sujetándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sin poner apellidos, porque no debería de ser así, la iglesia de Jesucristo es solamente una. Es una. Amén. Es aquella que está fundamentada sobre Cristo, el cual es la piedra, en el símbolo de un edificio angular, o la primera piedra, como se tiene por costumbre aquí en las edificaciones, pero bueno, eso es una costumbre de enterrar una piedra ahí con el diario del día o ciertas cositas. Pero cuando se simboliza la iglesia como edificio, la piedra sobre la cual se va a hacer el edificio es Cristo. Cuando se simboliza como un cuerpo humano, dice la cabeza es Cristo. Todo lo que esté edificado y sostenido por Cristo, y donde Cristo sea el que reina y el Espíritu Santo se mueve, esa es su iglesia. Es verdad que por los tiempos, por las situaciones, después se le han añadido algunos complementos. Pero hoy lo que estamos es llegando a la esencia. Donde está Cristo está su iglesia. Ni las declaraciones de fe, ni las obras que se hagan, ni ciertas costumbres son las que van a definir la iglesia de Cristo. Sí es verdad que ciertas obras dan una pista de que allí se está moviendo el Espíritu Santo, pero lo que hay que llegar es a la esencia, que tiene que estar Cristo presente. Cristo fue dado a la iglesia. Mira lo que dice Mateo 21, 13. ¿A dónde puede llegar? Y lo tengo que leer porque es una realidad. Por eso, cuando en un momento dado a Cristo, sabéis que le alaban el templo de Herodes, ¿no? Mira qué piedras, mira qué edificio. No sabemos si el templo de Herodes fue más fastuoso que el de Salomón. El de Salomón fue destruido, pero después Herodes, para congraciarse con Israel, porque él no era israelita, él era idumeo, él no tenía la raíz de los judíos, por eso él no caía bien, no caía nada bien,
pero para congraciarse con el pueblo hizo grandes construcciones, construyó ciudades, construyó, ¿verdad?, edificios, y lo que hizo fue reconstruir, hacer de nuevo el templo. Y, oye, dicen que allanó todo lo que era el monte Moria, lo allanó, hizo una gran explanada, que es lo único que queda, y unos restos del muro de contención, y hizo una maravilla, según se supone. Aquello pues empleó todo lo que pudo y más. Y al mismo Jesús, en un momento dado, sabéis que le alaban, mira qué piedras, mira qué edificios, mira, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Sería destruido, dice, destruí este templo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de su cuerpo, ¿no? Pero él, en un momento dado, en una fiesta, en una Pascua solemne, cuando él fue allí, y todos sabemos la escena, ¿no?, donde es uno de los momentos que dice que Jesús entró en ira santa, que el día de la ira está pendiente de venir a este mundo, todavía. Pero usa una frase, ¿verdad?, que todos decimos muchas veces, y a veces con unas connotaciones como para decirle a alguien algo, ¿no?, o a un grupo. Pero bueno, dice, escrito está, Mateo 21:13, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Wow! Eso ya sería la degradación máxima de una iglesia que, llamándose casa de Dios, templo de Dios, casa de Jesucristo, su degradación, su falta de comportamiento adecuado, hiciera que fuera llamada cueva de ladrones. ¿Por qué le llamó cueva de ladrones? Porque en el templo, aunque estaban los sacrificios, estaban los rituales, estaban los cantores, estaban los porteros, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, aparentemente todo estaba más o menos correcto a los ojos de la gente. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¡Qué bien! Sin embargo, había bajo fondo un negocio tremendo. Negocio, había que comprar los animales allí, había que cambiar el dinero allí, y había un negocio de lo que debía ser la casa de Dios. Y en vez de ser un lugar de oración, y llamemos oración un lugar de comunión y de encuentro con Dios, para Jesús aquello era una cueva de ladrones, y expulsa a todo lo que allí se estaba moviendo, porque es que en parte los sacerdotes y los levitas se lucraban con ese negocio. Así que había caído aquello se había corrompido totalmente. Y lo exterior era una cosa y lo real era otra. Así que la presencia de Dios no estaba allí. Allí había mucha religión, mucha pompa, mucho todo lo que quiera. Quizás Dios sí se fijaba en ciertos corazones, no digo que no, como aquella viuda, ¿verdad?, que daba su ofrenda. Pero el mover de Dios, la presencia de Dios, diríamos que no se manifestaba. Y vuelvo a insistir que hoy hay muchos reclamando el derecho a decir, somos casa de Dios, Dios se mueve aquí, Dios está aquí. Y yo diría que si se dice eso, sea porque la presencia es manifiesta y notable. Amén. Amén. Si tú le dices a un amigo, a una amiga, a un conocido, ven a nuestro culto, ven, que sea porque tú sabes que Dios se va a mover allí. Que la presencia de Dios le va a tocar su vida. No le digas porque allí hay buena música, porque allí hay gente simpática, porque allí si tiene alguna necesidad es posible que te ayuden. Tienes que estar seguro que en ese momento Dios está presente. Aleluya. Dios te va a hablar al corazón. El Espíritu Santo va a tratar contigo. Esa debe de ser nuestro evangelio, como después leeremos en Pedro. La iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios.
la luz de Cristo, sus virtudes. Jesús llamó a los suyos. A ver, vamos a analizarnos. En esta mañana, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué? Yo es que me siento llamado. Para mí, acudir físicamente a la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no?, que son los creyentes, es porque yo escucho un llamado en mi vida. Es que mi pastor me está llamando como oveja, porque yo necesito buenos pastos, agua de vida, ser tratado en mis necesidades personales. Es como ese Salmo 23, ¿no?, el buen pastor que llama a las ovejas. Entonces, el venir a la iglesia es porque hemos sido llamados, convocados, porque tenemos sensible nuestra vida y nuestro oído espiritual, y yo digo, yo voy ahí donde mi pastor está. Y mi pastor está en el rebaño, que es la iglesia. Yo voy a la iglesia porque sé que allí voy a oír la voz de Dios. En medio de ese mover, Dios me va a hablar. Dios me va a tratar. Dios llama a la humanidad. Nosotros, si estamos aquí en esta mañana, es porque de alguna manera hemos sido llamados, hermano, convocados. Y la Biblia dice gente de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Nos ha llamado para redimirnos, para salvación, para perdón, pero sobre todo para habitar con Él. Pero ahora vamos a entrar en ese capítulo. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Porque yo he dicho por qué vengo aquí, porque me siento llamado, y ahora la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Yo me acordaré, porque me causó un impacto tremendo, un hombre que vino hace años a la iglesia y fue tan valiente, más que pensaba que yo le iba a dar esa solución, y me dijo que él venía a la iglesia para buscar una esposa. Dice, sí, porque las mujeres que van allí seguro que son buenas mujeres. Digo, sí, buenas mujeres, pero esto no es una agencia matrimonial. Es decir, que... A ver, todavía si un hermano que quiere encontrar pues su esposa, pues lógico que a lo mejor es que en mi iglesia nada más que hay varones. Bueno, pues hermano, date una vuelta por ahí, ¿no? Y entra en los foros, ¿no?, donde sí, es verdad, uno puede encontrar relaciones porque todos tenemos nuestras necesidades, pero es que aquel hombre era un incrédulo que vino expresamente y me dijo que quería encontrar una esposa. Y yo le dije, ¿cuántos camellos está dispuesto a invertir, no? Me llamó la atención, la intención. Y a lo mejor en un primer momento hay personas que se puede entender, hay personas que tienen problemas, que están enfermos, que tienen problemas familiares, que tienen problemas con hijos, con esposas, que están en situaciones muy malas y vienen a la iglesia, pues sí, porque creen, y eso no es malo, que es un lugar donde puede encontrar una solución. Lo que pasa es que la solución que va a encontrar no es a lo mejor directamente con esa necesidad inicial que le hizo venir. A mí me hizo ir a la iglesia una búsqueda. Yo estaba buscando la verdad en medio de una vida de confusión. Y yo fui a la iglesia a ver qué encontraba allí, qué solución para hallar la verdad. Claro, yo encontré a Cristo y entonces encontré la verdad. Pero mira lo que dice, y es lo primero que deberíamos tener claro nosotros cuando venimos a la iglesia. Hay un texto bíblico que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? ¿Quién habita en la iglesia? El Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo.
Si el Dios 3 veces santo habita en la iglesia, nosotros tenemos y somos llamados a buscar la santidad, a encontrarnos con la santidad triple que nos ayude, que nos motive a agradarle. Porque dice que Dios mora en medio de la santidad. Pero es que nosotros somos pecadores. Y es verdad. Si fuera por nosotros mismos, Dios no estaría aquí. Pero entonces viene la obra de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y nos hace santos para Dios. Eso es si mis pecados están lavados, limpiados y cubiertos por la sangre de Jesucristo. Mira, en toda reunión o actividad hay una serie de condiciones o de normas. Ahora mismo nosotros estamos cumpliendo aquí unas normas elementales de una reunión. Está el que habla, que está consiguiendo adormecer a la audiencia. Seguro que estáis tranquilos. Están los que oyen, todos sentados, pendientes, ¿verdad? Nadie está aquí hablando, chillando, si no tendríamos que coger la carta a los Corintios que dice ¡silencio! En cualquier reunión de personas hay unas normativas: silencio, compostura, vestimenta, orden en los movimientos, etcétera, etcétera. Bien, y eso lo asumimos y lo entendemos. Y entendemos también que si tú vas a un encuentro de personas, si no guardas las normas que allí se establecen, que son adecuadas a lo que se va a realizar, ¿qué ocurre? Te llaman la atención. Y si persiste, te expulsan, ¿no? ¿Sí o no? Si tú vas a un concierto, pues lo primero que se procura es, por favor, que no suenen los móviles. No hay nada que desconcierte más que los móviles en un concierto. Pero si tú en un concierto de una buena, diríamos, orquesta, te pones a hablar, te levantas, entorpeces por los pasillos, puede que te llamen la atención una vez, pero a la segunda te van a sacar fuera de la sala, ¿sí o no? Y es normal, porque los demás quieren oír el concierto. Pues, ¿cuál debe ser mi comportamiento en la iglesia? Hombre, que me llamen la atención todos los días. Normalmente nosotros en la iglesia tenemos siempre llamadas de atención porque la palabra, ¿verdad?, es para llamarnos la atención. Pero, hombre, yo lo que no quiero es que sea sacado afuera. Expulsado, ¿no? Dice que hemos leído que la iglesia es casa de oración, encuentro con el Dios viviente. Aleluya. Yo quiero que cuando yo esté en la iglesia pueda tener un encuentro con Dios viviente. Por eso dice venir a orar, a relacionarnos. Tener un encuentro con mis hermanos. Mira, te aconsejo que tengas siempre estos dos textos o capítulos y te los leas de vez en cuando. Es muy fácil. Romanos 12, Primera de Corintios 12. Nos habla de la iglesia, de la cabeza, de los miembros y del alimento. Yo vengo para edificar y para ser edificado. Y después, como hemos dicho, Pedro dice que en el mismo capítulo 2, versículos 9 y 10, que nosotros somos pueblo escogido, linaje, nación santa, ¿verdad?, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿a dónde? A su luz admirable, admirable. En otro pasaje dice que somos luz y sal de la tierra. Luego, como iglesia, yo entiendo que estoy aquí con un propósito para alumbrar y preservar en este mundo. Qué gran ejemplo del apagón.
Menos mal que se recibió la luz antes de la noche. Pero qué gran ejemplo. Se fue la luz, todo se para, la gente se preocupa, hay gente tirada por ahí, por los caminos, por los aeropuertos, por los ferrocarriles. Hay una situación de caos. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir en este mundo cuando la iglesia sea arrebatada? Que se irá con la iglesia la luz. Hoy este mundo no está en tinieblas completamente, porque tiene que estar la iglesia de Jesús alumbrando, diciendo la verdad, proclamando la verdad, anunciando la verdad, guardando la verdad, aunque eso nos traiga problemas, persecuciones y todo lo que suponga, porque al mundo no le va a agradar. Pero el día que Jesús venga por su iglesia y se la lleve, el mundo entrará en tinieblas totales. Si la sal se desvirtúa, dice, no sirve para nada, se tira al suelo y es pisoteada. ¿No te llama la atención en estos días la Iglesia Católica Romana, que tiene la atención de casi todo el mundo? ¿De quién está hablando? Del Papa, de cómo murió, de cuál es el ritual después de muerto, de cuál es el ritual para elegir el nuevo, del colegio cardenalicio, de lo que hacen, de lo que no hacen, de la chimenea que están poniendo. Vamos, nos están dando una tremenda... ¿De quién están hablando? De ellos. De ellos. Qué gran oportunidad están perdiendo de anunciar a Cristo. Porque es verdad, lo podrían anunciar las primeras horas y después todo el mundo quizás desconectaría o diría qué aburrimiento, pero ahora hay una captación tremenda hablando de ellos, de sus ritos, de sus historias, de cómo lo hacen, de cómo no lo hacen, de quién será, de quién no será. Y están viviendo de darse la gloria y el protagonismo a ellos mismos. Qué gran oportunidad están perdiendo de proclamar a Cristo. Yo no he escuchado el Evangelio en estos días por motivo de yo no sé si tú lo habrás escuchado, pero yo no. A mí no me han presentado a Cristo como Dios, como Salvador, como el que murió, como el que resucitó, subió a los cielos, volverá otra vez, como la venida del Espíritu Santo, como todo eso, sino que de ellos, y de ellos, y de ellos, y de ellos. Así que desgraciadamente puede existir una iglesia que desvirtúa el Evangelio, que adultera el Evangelio, que corrompe el Evangelio, que no participa del Evangelio. Y algunos abandonan también la iglesia, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo termina el texto? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy como nunca la iglesia está siendo abandonada. Yo no sé si dentro de un mes veré las mismas caras que estoy viendo hoy. O dentro de un año. Yo llevo en los caminos del Señor, a ver si me sale la cuenta, creo que 51 años. Desde los 22 a los 73 que cumplí el mes pasado. La cantidad de personas que habré visto y conocido y apuntado en los libros, como antes apuntábamos los libros de los bautismos, incontable. El libro yo creo que tiene cerca de 300 asientos, más los que ya dejamos de apuntar. Pero es que hoy día la apostasía, que es negar la fe, se está moviendo como nunca. Iglesias o lugares de culto que se están cerrando
por falta de asistencia. Eso es que no se oye la voz de Dios. Yo tengo que ir al rebaño, tengo que juntarme con el rebaño. Yo quiero terminar haciéndote una pregunta que está muy en boga. ¿Tú crees que existe la iglesia virtual? ¿Qué es una iglesia virtual? Una iglesia donde los miembros se conectan a través de las redes, ¿no? Eso está muy bien para los enfermos, para los que están en lugares de persecución, para los que están solos. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy hay unos medios que te permiten, en tu soledad o en el peligro que corres, recibir palabra. Pero qué triste es si estás a 200 metros o a 10 minutos de autobús o a media hora de metro o lo que sea, y tu relación es con una iglesia virtual, donde además los predicadores, pues, porque esta es otra, la iglesia a la carta, igual que la televisión a la carta. ¿Qué película elijo? ¿Qué programa? ¿Qué no sé qué? ¿A qué hora? Y yo allí sentado con mi batita allí con el mando, ¿no? Entonces, la iglesia a la carta, yo me gusta este predicador, me gusta aquel no sé cuánto, me gusta aquel no sé qué. Yo creo que eso desvirtúa lo que Cristo instituyó. ¿Sabe por qué? Porque en una iglesia virtual ni perdonas, ni eres perdonado, ni soportas, ni eres soportado. No te relacionas, no tienes contacto. Quiero que te pongas de pie para leer el último texto. Yo creo que esto es una iglesia real, ¿no? Porque es una realidad que me he pasado 3/4 de hora en la predicación, pero bueno. Después la podéis acortar. Juan 16:13. Ni mirando el reloj me acorto, Dios mío. Juan 16:13. Mi deseo es que en esta mañana haya venido quien tenía que venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, te damos gracias. Señor, en esta mañana bendecimos de nuevo tu nombre.